Vamos a seguir estudiando sobre la dinastía de Jesús. Nosotros dimos la genealogía, diríamos la parte 1 de la dinastía y hoy vamos a dar la parte 2 de la dinastía. Para esto vamos a mirar en la Biblia, en Segunda Crónica, capítulo 10, del versículo 1 al 8. Y después desde el versículo 12 hasta el 16. En el nombre de Jesús nos encomendamos a Él y esperamos su gloria. Dice así el pasaje. Yo sigo hablando de la dinastía de Isaí o de David para llegar al Rey Eterno. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, y volvió de Egipto, y enviaron, y le llamaron, y vino pues Jeroboam a todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, estoy hablando de un Jeroboam y de un Roboam mezclado, lo digo para que no se confunda. Tu padre, le hablaron así a Roboam, que era hijo de Salomón, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón. Y voy a saltear, voy a ir al 8, al versículo 8. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, versículo 7 dice eso, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo de tu padre, que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así, ahora le dirás, mi dedo más pequeño y más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo lo voy a hacer con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, según el rey le había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dijo el rey Roboam, hijo de Salomón, el consejo de los ancianos
y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Y David, mirá ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió a la casa de Judá, de Benjamín y 180.000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel. O sea, Roboam pelear contra Jeroboam, que era el que estaba comandando a Israel. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jerusalén. ¿Cómo podríamos explicar la verdad que encierra el Antiguo Testamento? Si decimos que el Antiguo Testamento es un libro espiritual, no estamos diciendo todo acerca de él. Y si decimos que solamente es un libro de historia, tampoco estamos diciendo todo sobre él. Pero sí su propósito, el del Antiguo Testamento, es histórico. El propósito es histórico y básico para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en una relación íntima con el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar, y vas a notarlo, qué conjunción hay entre ambos, qué armonía literaria es la que da y aumenta así el volumen del Nuevo Testamento. Muchas veces, cuando hablamos de las tribus de Israel, decimos de Israel. Cuando estamos hablando de las 12 tribus, las llamamos Israel. Cuando se está hablando de todas las tribus en su número, que son 12 tribus que descendieron de Jacob. Pero en realidad no es así. A partir de que se dividió el reino, tenemos que enterarnos que esas 12 tribus unidas en un reino maravilloso como el de David y Salomón, a partir de terminar el reino de Salomón, este hijo Roboam dividió el reino dividido.
¿qué es la división del reino? Estas 12 tribus estuvieron unidas hasta el tiempo que reinó David y después hasta que reinó Salomón. Ellos reinaron sobre las 12 tribus que habían venido de Egipto, todos descendientes de Jacob. Cuando Salomón termina su reinado, lo sucede su hijo llamado Roboam, hijo de Salomón. Este fue rey en los años más o menos 800 antes de Cristo. Por supuesto que buscamos los motivos de esta división y de mucha sorpresa nos ha sido al encontrarlos. Cuando el mundo entero celebra la Pascua, o también llamada Semana Santa, se nos ha conducido a pensar que la cruz que usaron para Jesús, con la cual crucificaron a Jesús, fue un tema improvisado en esos días por el Sanedrín. Creemos que se reunió el Sanedrín, lo decidió y así lo hicieron. Tomemos en cuenta que Jesús le da mucha importancia a su dinastía real. Esto lo encontramos en Apocalipsis 22:16. Y quiere que todos lo sepamos bien. Y en la Biblia está mencionado 1 y 1000 veces que la dinastía de su reinado de Jesús, sería como un pimpollo o un vástago retoñado del tronco de Isaí, que era padre de David, rey en quien comienza la dinastía, rey David, dinastía de Jesús. Ahora podremos o trataremos de entender por qué se separaron las 12 tribus y el brillante reino de David y Salomón quedó dividido y tuvo allí su final, quedando partida en 2 reinos. Uno se llamó Reino de Israel o del norte, y el otro grupo se llamó Reino de Judá o Reino del Sur. El Reino de Israel, o sea, el del norte, ocupaba la provincia de Samaria y la componían 10 de las 12 tribus. Y el Reino de Judá se llamó, o sea, el otro grupo que la componían 2 de las tribus. Estas eran la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, cuyo reino se llamó Reino de Judá o Reino del Sur, que ocupaban la provincia de Judá. La escritura a esta división la presenta claramente como provincias y reinos divididos. No así los mapas. No todos los mapas muestran estos 2 reinos, ese reino dividido que se transformó en 2 reinos distintos. Roboam, rey de Judá, y Jeroboam, rey del norte, quedaron siempre enfrentados para la guerra, no siendo así solamente cuando Dios tuvo alguna intervención, no los dejó ir a la guerra entre hermanos. Cuando se plantea la crisis entre el norte, que son 10 tribus, y el sur, que son 2 tribus, el pueblo de Israel reacciona y se iban los israelitas a sus tierras, gritando: ¿qué parte tenemos nosotros con David?
Nosotros no tenemos herencia en el hijo de Isaí. ¿Quién era el vástago que retoñaría de Isaí? Israel estuvo asegurando durante desde 900 años antes de Cristo, que no tendrían nada que ver con él. Podemos irritarnos, si queremos, un poquito. El calvario de Jesús no comenzó en el Gólgota, sino que los brutales rechazos a la voluntad del Padre Dios y a su Hijo Jesucristo fue el tema en la misma división de reino. En la división del reino aparece el tema. 900 años antes de Cristo. Ese es el grito que pegaba el pueblo mientras se retiraban, abandonándolo a Roboam. Dice que se retiraban y yéndose, Israel gritaba: ¿qué parte tenemos con David? Nosotros no tenemos herencia con el hijo de Isaí. ¿Cuál sería la herencia de Isaí si no era acaso la herencia de un reinado eterno? Segunda Crónica 10:16. ¿De qué manera los cristianos podremos aprobar esto? No hay manera. Dios el Padre a ellos no se los perdonó, como no perdonó a los reyes que siguieron la dinastía de David, o sea, los del sur, con tantas barbaridades que habían hecho estos 19 reyes, todos descendientes de David. Dato tomado de la página 115 del libro Los libros de la Biblia de Angus Green. Algunos de estos reyes se señalan con elogios, que son 3. Asa, Josafat y Josías. Josías fue un rey y profeta de lo más impetuoso en sus luchas por el reino. Su reino terreno, el de Judá, y el reino de Dios. Y dice la Biblia que no hubo otro más grande en su entrega a Dios y al pueblo. Los otros reyes fueron impíos y depravados. Los otros en su conjunto cometieron graves faltas, fielmente relatadas por el historiador. Joás, con la muerte de Zacarías. Usías, profanando el santuario. Otros murieron de muertes violentas, como Ochosías, Joás y Amón. También hubo un intento de romper la línea davídica en este periodo que son 400 años. Y fue cuando por temas de guerra, cuando quisieron formar una confederación con Resín, que era rey de Siria, con Peca, que era rey de Israel del norte, quisieron obligar a Achaz, rey de Judá, rey del sur, a que entre en esa confederación mixta a Judá, que venía, aunque entre un montón
de desaciertos no pudieron romper o cortar la línea davídica de sucesión. Este fracaso de romper la dinastía davídica se encuentra en el capítulo 7 de Isaías. Es un dato que, por cierto, nos estimula. Saber que la línea davídica anunciada en 1001 profecía no pudo ser cuarteada. Era esta línea real, era esta dinastía la que a Dios le importaba. No pudieron romperla, gloria a Dios. Y esta dinastía está exacta en Hechos, capítulo 2, versículo 30, y en la genealogía de Mateo, capítulo 1. Así nos encontramos en el reinado de Judá, una dinastía intacta para los propósitos manifestados en los dos pactos que Dios hizo, uno con David y otro con Salomón. Y en el pacto les decía Dios que en su dinastía no faltarán nunca hombres que ocupen el trono de Judá. En cambio, no podemos decir lo mismo del reino de Israel. Comienza diciendo a Angus Green, un historiador, y desde los tiempos de Oseas y último rey de Israel, ninguno se libra de la acusación de depravación general de uno y de otro. Se dice que hizo lo malo a los ojos de Jehová. Esto es el reino de Israel. No así el reino de Judá, que su principal objetivo debía ser guardar esa dinastía davídica de la cual vino nuestra querida Virgen María al mundo, trayendo en su vientre la más grande dádiva de Dios para todo el mundo, Jesús, Salvador y Redentor, amado nuestro. Es una nota muy extraña que cuando el rey de Judá, llamado Roboam, no haya escuchado el consejo de los ancianos, cuando ellos siempre lo hacían y casi con devoción. Pero Roboam se dispuso a pedir consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Segunda Crónica 10, del 6 al 11. Pero muy extraño y sorpresivo es de qué manera y cómo el anticristo se pone en acción a través de este rey Jeroboam, que en vez de seguir la historia política por donde habían comenzado las diferencias y sus reclamos al rey, aluden en contra del Mesías, que habría de venir faltando todavía 900 años para la llegada del Mesías. Israel establece y decían, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Pero no se estaban peleando con David. David ya había muerto. El impulso de la profecía y la revelación acerca de la dinastía real con un Jesús encarnado no fue un programa de David. Este fue un programa de Dios, información que Dios le entregó
a los profetas. Y para que los creyentes católicos cristianos que buscan la verdad, tengo una versión de la Biblia católica, versión Biblia de estudio, así se llama la versión Biblia de estudio. Dios habla hoy, traducción directa de los idiomas originales, hebreo, arameo, griego. ¿Qué dice? Esa versión lo dice así: no tenemos nada que ver con David, ninguna herencia compartimos con el hijo de Isaí. Cada uno a su casa, israelitas. Y David que cuide su familia. De este modo se rebeló Israel contra la dinastía de David hasta el día de hoy. En esa versión que leí está en 2 Crónicas 10, 16 al 19. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Pero no se estaban peleando con David. Este rey David ya había muerto. Ellos, Israel, salieron gritando contra el Espíritu de Dios. En su propósito, en el propósito que tenía Dios Padre y Dios Hijo de un Salvador al mundo. Y gritaban: nosotros no tenemos herencia con el hijo de Isaí. Y así se fue todo el pueblo a sus tiendas. ¿Qué sorpresa nos llevamos ante tanta necedad y levantándose un espíritu anticristo que no paró hasta el día de la cruz? Esto lo encontrás en 2 Crónicas 10, 16. En la hora de la crucifixión, la burla, ¿a dónde se asentaba? Se asentaba en su reinado. Y por esa razón le colocaron una capa de púrpura y una corona de espina y un cartel absolutamente burlón que decía: este es el rey de los judíos. Un periodo, Marcos 15, 17, 20, un periodo de 900 años que la tierra tuvo que recibir la sangre de los profetas que seguían anunciando esta dinastía real de muchos reyes, más un rey Mesías que sería reinado eterno. Porque de allí venía. Él venía de la eternidad. Capítulo 5 de Miqueas, versículo 2. Ese espíritu anticristo activó el odio durante todos esos años proféticos de hombres y mujeres que con el espíritu de Cristo ya en ellos, más toda la fidelidad al Padre Dios y a su Hijo Rey Jesús, que en palabras y en hechos vivenciaban. A consecuencia de que los iban a matar, a conciencia de que los iban a matar, ellos seguían funcionando, predicando esta dinastía, a conciencia de que los iban a matar. Pero sus espíritus en unidad con el de Cristo, la certeza de lo que estaban anunciando, los llevaba a jugarse la vida a fin de ver llegar a ese Mesías que tanto añoraban sus siervos los profetas. Sin cuidado de nada, tanto Israel como Judá al final se juntaron para el hecho más atroz de la historia
que es la crucifixión. Para el discípulo amado de Jesús, Juan, él tenía este concepto y lo decía: el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es engañador y es anticristo. Segunda Juan 7. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así. Ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Primera Juan 2:18. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera Juan 4:3. Sigue diciendo Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 4:4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El apóstol Juan no está hablando del amor como un conformismo o un calmante, para que no nos irritemos con lo que pasó. No es para pasar las cosas por alto que nos dice que nos amemos. Juan está hablando del amor como potencia de Dios, potencia para resistir a toda oposición. Práctica del amor de unos con los otros para resistir a toda oposición. Si lo crees, resistí la oposición.